Durante años, él creyó que el silencio era su único refugio. La granja aislada, los amaneceres fríos y los pasillos vacíos se habían convertido en la única compañía que conocía desde que la vida lo golpeó con la partida de su esposa. Cada día era igual al anterior, trabajo duro, rutina estricta y un cansancio emocional que ya no intentaba comprender. Había aceptado que nada nuevo llegaría a su puerta, que su historia ya estaba escrita en tonos grises. Sin embargo, aquella mañana helada, mientras conducía por el camino rural, el destino decidió romper su monotonía. Algo, o alguien, estaba a punto de transformar todo lo que él creía inamovible. El viento soplaba con una fuerza áspera cuando divisó una figura en el borde del camino. Al principio pensó que era un animal extraviado, tal vez una pieza de madera arrastrada por la tormenta de la noche anterior. Pero al acercarse, el frío se le metió en el pecho de otra forma. Era una joven. Una joven desplomada sobre la tierra húmeda, con la ropa desgarrada y el cuerpo tan débil que parecía desvanecerse con cada respiración. Ese instante lo sacudió más que cualquier golpe del pasado. El silencio, ese compañero fiel, dejó de ser cómodo y se convirtió en un abismo insoportable. Era imposible seguir conduciendo como si no la hubiera visto. Sin pensarlo dos veces, se detuvo y corrió hacia ella. Su piel estaba helada, su pulso apenas perceptible y sus ojos cerrados como si le temieran a la luz. Él no sabía su nombre, ni su historia, ni de dónde venía. Pero si sabía algo, si la dejaba allí, no sobreviviría. Así que la envolvió con su chaqueta y la llevó hasta la camioneta, sintiendo un peso emocional que no sabía explicar. Hacía años que no cuidaba a nadie, años que no dejaba que alguien cruzara el umbral de su vida. Pero algo dentro de él, algo enterrado y silencioso, se despertó al verla tan indefensa. Era como si la soledad lo hubiera preparado para este encuentro sin que él lo supiera. La llevó a su casa, una construcción vieja pero fuerte, hecha para resistir inviernos duros y también corazones rotos. Al entrar, encendió la estufa con manos temblorosas, intentando devolverle calor a esa muchacha que no decía nada, que no pedía nada, pero cuya presencia llenaba el lugar de una forma extraña. La recostó con cuidado, cubriéndola con mantas mientras observaba cada detalle de su respiración. Él no era un hombre de palabras dulces, ni de gestos grandiosos, pero en ese momento se sintió responsable de una vida que no entendía. Y esa sensación lo asustó y lo conmovió. El amanecer siempre caía pesado sobre la granja, envolviendo todo en un silencio que él había aprendido a aceptar como parte de su castigo personal. Desde que su esposa lo abandonó, la soledad se convirtió en una sombra constante que dormía a su lado y despertaba con él cada día. En aquellas tierras frías, donde apenas se escuchaba el viento moviendo los trigales secos, nada cambiaba, nada sorprendía. Su rutina era tan rígida como las cercas que rodeaban el campo, y él mismo había decidido que así seguiría hasta el final de sus días. Pero esa mañana, mientras avanzaba con su camioneta vieja por el camino rural, algo rompió esa monotonía. A un costado, casi escondida entre la maleza y el polvo, vio una figura inmóvil. Al principio creyó que era un animal herido, quizá un ciervo perdido. Pero al acercarse, el mundo entero pareció quedarse sin aire y sin sonido. Era una joven, delgada al punto de parecer transparente, con el rostro pálido y los labios partidos por el frío. Su vestido estaba sucio, rasgado, y su respiración apenas se notaba, como una vela que amenazaba con apagarse. Él sintió un sobresalto que no experimentaba desde hacía años, una sacudida en el pecho que casi le dolió. ¿Qué te pasó?, murmuró sin esperar respuesta, pues ella no reaccionó. Parecía haber caminado kilómetros sin rumbo, empujada solo por la desesperación o por algo aún más oscuro. El frío de la mañana la envolvía como un enemigo silencioso. Él dudó un instante, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien más apareciera para decirle qué hacer. Pero nadie vino, nadie pasaba por ese camino olvidado. Estaban solos, él y aquella vida frágil que parecía pedir auxilio incluso en su inconsciencia.
Sin pensarlo más, la cargó en brazos, sorprendido por lo poco que pesaba, como si la vida estuviera a punto de abandonarla. Su piel estaba helada, y eso le provocó un escalofrío que no provenía del clima, sino de una sensación más profunda. La acomodó en el asiento del copiloto, envolviéndola con su chaqueta gruesa, la única barrera que tenía contra el frío cruel de la mañana. Mientras cerraba la puerta, sintió un pensamiento extraño golpeándolo. Hacía años que no tenía a nadie sentado allí. El silencio dentro del vehículo parecía diferente, como si estuviera esperando las primeras palabras de una historia que no sabía que sería parte de su vida. Aceleró con cautela, mirando de reojo a la joven, preguntándose quién era y qué la había llevado a un destino tan triste. Una cosa sí sabía, no podía dejarla allí. La llevó hasta su casa, una vivienda antigua que parecía resistir al tiempo únicamente por costumbre. El crujido de las tablas al entrar sonó más fuerte de lo habitual, como si la casa misma despertara al sentir una presencia nueva. La recostó en el sofá, encendió la estufa y preparó algo de agua caliente. Cada movimiento lo hacía con una mezcla de torpeza y cuidado, como si temiera que un gesto brusco la rompiera en pedazos. Cuando vio que sus pestañas temblaban apenas, comprendió que la vida todavía luchaba en ella. Se arrodilló a su lado, preguntándose por qué su corazón latía tan rápido. Era absurdo, se dijo. Solo era una desconocida, una muchacha perdida. Pero algo en ella despertaba una parte de él que creía sepultada bajo años de abandono y silencio. Poco después, ella abrió los ojos lentamente, como si el simple acto de despertar fuera una batalla. Él se apartó un poco, dándole espacio, pero sus miradas se encontraron en un instante frágil y silencioso. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban miedo, y algo más, una profunda gratitud mezclada con desconfianza. «Estás a salvo», dijo él con voz baja, inseguro de qué más añadir. Ella intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió, estaba demasiado débil. Él le ofreció agua, y aunque dudó, finalmente bebió un sorbo que pareció devolverle un hilo de vida. Ese pequeño gesto despertó algo cálido en él, una sensación casi olvidada, la de cuidar a alguien. Mientras la observaba, comprendió que, sin querer, ya había cruzado un puente del cual no podría regresar. A medida que el fuego crepitaba en la estufa, la joven recuperó un poco de color en sus mejillas. Cuando ella abrió los ojos por segunda vez, parecía menos asustada. Él no quiso abrumarla con palabras, así que simplemente le ofreció un plato caliente y se lo dejó al alcance. La joven lo miró con ojos que parecían pedir permiso para existir, como si temiera ser una molestia. «Come, necesitas fuerzas», dijo él suavemente. Ella obedeció con torpeza, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera si tardaba demasiado. Cada bocado devolvía un poco de vida a su rostro, y él sintió una punzada de alivio. No sabía por qué le importaba tanto, pero le importaba. Era como si el destino le hubiera puesto una misión entre las manos, una misión que aún no comprendía del todo, pero que estaba dispuesto a aceptar. A medida que pasaban las horas, la desconfianza de la joven se fue transformando en una tímida tranquilidad. Ella observaba la casa, los muebles gastados, las paredes llenas de marcas del tiempo, como si intentara descifrar quién era el hombre que la había rescatado. Él también la observaba, viendo en sus movimientos una fragilidad que lo conmovía profundamente. Era evidente que había pasado por algo terrible, algo que aún no tenía fuerzas para revelar. Pero él no tenía prisa. Sabía que las heridas del alma necesitaban espacio para respirar y que la confianza no se exigía, se construía. «Estoy aquí si necesitas algo», dijo él antes de dejarla descansar nuevamente. Y por primera vez, ella esbozó una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Esa noche, mientras preparaba la cama para ella, sintió algo que lo sorprendió, una especie de propósito. Durante años había vivido en piloto automático, haciendo lo necesario para sobrevivir, sin esperar nada del mundo. Pero ahora, al poner una manta extra para mantenerla caliente, sintió que hacía más que eso, estaba cuidando una vida.
Y aunque no sabía qué significaba ni a dónde los llevaría ese encuentro inesperado, entendía que algo profundo había cambiado. La soledad ya no lo cubría como antes, había sido perforada por la presencia de esa joven. El destino, caprichoso e impredecible, había tocado a su puerta de la forma más inesperada, dejándola tirada en un camino frío, justo en el momento en que él había dejado de creer que algo podía cambiar. Al acostarse, miró hacia el sofá donde ella dormía, respirando con más tranquilidad que al amanecer. La habitación parecía más luminosa, aunque la lámpara fuera tan tenue como siempre. Él suspiró profundamente, sintiendo que algo dentro de él, algo que creía muerto, había vuelto a despertar. Quizá no estaba tan condenado a la soledad como pensaba. Quizá aquella joven no era solo un accidente del destino, sino un comienzo silencioso. Un recordatorio de que incluso los corazones marcados por la pérdida pueden encontrar un nuevo motivo para latir. Y esa noche, mientras el viento seguía golpeando las ventanas, él comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no sabía cómo. La mañana siguiente amaneció más tibia, pero en la casa todavía reinaba una tensión suave, casi imperceptible. Él despertó temprano, como siempre, y escuchó el crujido del sofá donde la joven se movía con inquietud. No era el movimiento tranquilo de quien duerme, sino el temblor de alguien que teme abrir los ojos. Él se acercó sin hacer ruido, deseando que no se asustara al verlo. Había aprendido que algunas heridas no se ven, pero se escuchan en la forma en que una persona respira. Cuando ella abrió los ojos, sus pupilas dilatadas revelaron un miedo instintivo, un reflejo que no tenía nada que ver con él, sino con lo que llevaba dentro. Ella intentó incorporarse, pero volvió a estremecerse al escuchar el viento golpeando la madera de la puerta. Él levantó las manos lentamente, como si estuviera frente a un animal herido que necesitaba calma, no palabras. «¿Está segura aquí?», dijo con una voz suave que hasta a él le resultó irreconocible. La joven tragó saliva, pero no respondió. Observaba cada movimiento suyo, cada paso, cada gesto, como si evaluara si debía huir o quedarse. La desconfianza no era hacia él, sino hacia el mundo. Algo la había dejado así, quebrada por dentro, y él lo comprendió en su silencio. Por eso no insistió. Se limitó a encender la estufa y preparar un té caliente, dejando que el aroma suave llenara la sala. Cuando el olor cálido llegó a ella, algo en su expresión pareció relajarse apenas. Él colocó la taza en la mesa, sin obligarla a tomarla, y se alejó unos pasos para darle espacio. La joven lo observaba como si no supiera cómo se supone que debería comportarse frente a alguien amable. En su mundo, la bondad era un terreno desconocido. Después de varios minutos, con manos temblorosas, tomó la taza y bebió un pequeño sorbo. Él fingió no mirar, pero sintió un alivio profundo, como si ese gesto mínimo confirmara que aún era posible reconstruir lo roto. El silencio entre ellos ya no era tan pesado. Era un silencio que intentaba aprender a confiar. Él decidió entrar al establo para darle privacidad y que se sintiera menos presionada. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse, y la luz tenue iluminaba las montañas lejanas. Mientras alimentaba a los animales, no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué historia llevaba a cuestas? ¿Cuánto había sufrido para reaccionar así ante un simple ruido? Había visto dolor antes, había vivido el suyo, pero el de ella era distinto. Era un dolor que respiraba miedo. Sus manos se movían casi de manera automática, pero su mente estaba en la casa, en aquella joven que parecía un pájaro herido buscando un lugar donde esconderse. Una parte de él temía que desapareciera tan repentinamente como había llegado. Cuando regresó, la encontró de pie, apoyándose en la mesa para no perder el equilibrio. Sus piernas aún no la sostenían bien, pero parecía empeñada en demostrar fuerza. Él no se acercó demasiado, sabía que cada paso debía ser medido. «No tienes que esforzarte», dijo suavemente. Ella negó con la cabeza, como si la idea de mostrarse vulnerable fuera aún más aterradora que el cansancio. Sus ojos se movían de un rincón a otro,
como si buscara rutas de escape o sombras peligrosas. Él comprendió que aquella casa, que para él siempre había sido un refugio silencioso, para ella era territorio desconocido, lleno de sonidos que aún no podía interpretar como seguros. La joven intentó hablar, pero su voz se rompió antes de salir. Él no la presionó. Le ofreció uno de los panes recién horneados, y ella lo aceptó con un temblor casi imperceptible. Observándola comer, notó la rapidez casi desesperada. Durante los días siguientes, la joven comenzó a moverse por la casa con pasos más firmes, aunque aún cargaba cautela en cada mirada. Él la observaba sin invadirla, aprendiendo a interpretar sus silencios, sus respiraciones entrecortadas y los momentos en que su cuerpo parecía encogerse ante cualquier sonido inesperado. Poco a poco, fue dejando que se acercara a la cocina, al porche, incluso al establo, aunque siempre manteniendo una distancia segura entre ambos. Pero a pesar de los pequeños avances, había una barrera invisible que no se rompía, su pasado. Cada vez que él insinuaba una pregunta, por más suave que fuera, ella bajaba la mirada y comenzaba a temblar ligeramente, como si tocar ese tema despertara fantasmas aún demasiado vivos. Una tarde, mientras él reparaba la cerca del corral, ella se acercó con una jarra de agua. Fue un gesto simple, pero significativo. Él lo recibió con una sonrisa suave, intentando mostrarle que no esperaba nada más que su bienestar. «Gracias», dijo, y ella respondió con un asentimiento tímido. Pero cuando él quiso preguntarle si tenía familia buscándola, su rostro se endureció de inmediato. La jarra tembló en sus manos, y él se apresuró a cambiar de tema, fingiendo no haber notado su reacción. Comprendió que la joven vivía atrapada entre avanzar y retroceder, entre confiar y huir, como si cada paso hacia adelante amenazara con romper algo dentro de ella. Esa noche, mientras ella cenaba en silencio, él sintió la urgencia de decir algo que la tranquilizara. «No voy a obligarte a contar nada», murmuró, sin levantar la voz. Sus palabras parecieron caer sobre ella como un alivio inesperado. La joven dejó de comer un instante y lo miró directo a los ojos, como si necesitara confirmación de que hablaba en serio. Él asintió lentamente, reafirmando su promesa. Ella volvió a bajar la mirada, pero esta vez no por miedo, sino por emoción contenida. Parecía no estar acostumbrada a recibir comprensión sin condiciones. Aquella cena, sin grandes conversaciones, marcó un avance silencioso, un pequeño puente que comenzaba a formarse entre sus corazones. Al día siguiente, ella decidió ayudarlo a limpiar el establo. Él no lo esperaba, pero la dejó hacerlo a su ritmo. La observó recoger heno con movimientos torpes pero decididos, como si quisiera demostrar que era útil, que no era una carga. Él quiso decirle que no debía esforzarse, que su presencia ya cambiaba la casa, pero guardó silencio. Sabía que la dignidad era un refugio importante para quienes han sufrido. En un momento, una tabla se movió bruscamente y el ruido la hizo sobresaltarse. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron, y él dio solo un paso hacia atrás para no asustarla más. «Tranquila, solo fue la madera», explicó, dejando espacio para que se calmara. Ella cerró los ojos y respiró hondo, intentando recuperar el control. Cuando los abrió, él vio algo. Cuando finalmente se acostó esa noche, el silencio de la casa ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades. Él comprendió que la joven aún luchaba contra sombras que no se disipaban con facilidad, pero estaba dando pasos hacia la luz, incluso si eran pequeños y temblorosos. Y él estaba dispuesto a acompañarla en cada uno. Porque cuando el corazón comienza a confiar, aunque sea un poquito, es señal de que la sanación ha empezado. Y esa verdad llenó su hogar con una esperanza que ambos necesitaban más de lo que podían admitir. Esa noche, la casa parecía envuelta en un silencio más profundo que de costumbre. El viento soplaba entre los árboles desnudos, produciendo un murmullo inquietante que cruzaba las ventanas y se filtraba en cada rincón. Él preparaba leña para la estufa cuando escuchó un sonido suave detrás de él, pasos ligeros, vacilantes, casi como si temieran existir. Al voltear, encontró a la joven de pie,
abrazándose los brazos como si quisiera sostenerse a sí misma. Sus ojos no reflejaban miedo esta vez, sino una determinación frágil, como si hubiera tomado una decisión difícil que la consumía por dentro. Él dejó la leña y esperó sin decir palabra. Sabía que había llegado un momento importante. Ella respiró hondo, pero su voz no salía. Era como si luchara contra una fuerza invisible que la estrangulaba desde dentro. Finalmente, se acercó unos pasos más, manteniendo siempre una distancia que le permitiera retroceder si el miedo se apoderaba de ella. «Necesito decir algo, antes de que me arrepienta», murmuró con un temblor en la voz que hizo que él sintiera un nudo en el pecho. Se sentó lentamente en la silla frente a la estufa, buscando el calor como si pudiera darle valor. Sus dedos se retorcían unos con otros, revelando una angustia que llevaba demasiado tiempo guardada. Él se sentó también, pero más lejos, para no presionarla. La joven mantuvo la mirada fija en el fuego, como si solo pudiera hablar si no lo miraba directamente. «Yo, no llegué aquí por casualidad», comenzó. Cada palabra parecía arrancada con dolor. Estaba escapando. Ese simple enunciado cayó entre ambos como un golpe sordo. Él no reaccionó con sorpresa ni con preguntas, solo asintió con suavidad, invitándola a continuar. El fuego iluminaba sus rostros, revelando la tensión en su mandíbula y la sombra del miedo en sus ojos. Aquella revelación era la primera grieta en el muro que la protegía, una grieta por donde empezaba a salir la verdad que tanto la perseguía. «Vivía con alguien», dijo finalmente, apenas audible. «Alguien que no era bueno». Su respiración se entrecortó, como si decirlo la transportara de vuelta a ese lugar oscuro. Él permaneció inmóvil, pero por dentro ardía una furia silenciosa. Había imaginado algo así, pero escucharlo de sus labios lo hacía infinitamente más real y doloroso. Ella apoyó las manos sobre sus piernas y apretó fuerte, como si necesitara sentir algo sólido para no quebrarse. «No podía quedarme más. Tenía que irme. O no habría sobrevivido». Sus palabras no eran una metáfora. Él lo entendió de inmediato, sintiendo un escalofrío profundo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero siguió hablando, como si comprender que él la escuchaba sin juzgarla le diera una pequeña fuerza extra. «Salí de noche. Corrí sin mirar atrás. No pensé en nada, solo en seguir viva». La confesión era cruda, sencilla y brutal. Él cerró los puños sobre sus rodillas para contener la rabia. No hacia ella, sino hacia aquel que había destrozado su espíritu. Quiso decir algo, consolarla, prometerle que nunca volvería a estar en peligro. Pero sabía que las promesas hechas demasiado rápido pueden romper a quien aún. Los días que siguieron a aquella confesión fueron distintos, aunque nada pareciera haber cambiado desde fuera. La granja seguía siendo la misma, el mismo camino de tierra, las mismas cercas desgastadas, el mismo cielo gris de invierno extendiéndose sobre los campos. Pero dentro de la casa, el aire tenía otro peso, otra suavidad. Ella ya no caminaba como una sombra perdida, sino como alguien que comenzaba a pertenecer, aunque fuera con cautela. Él, por su parte, notó que su silencio ya no era una coraza, sino un espacio donde ambos podían respirar. No necesitaban llenar cada momento con palabras. Bastaba con saber que el otro estaba ahí, compartiendo la misma mesa, el mismo techo, el mismo fuego que crepitaba en las noches largas. Ella empezó a ayudar con pequeños quehaceres sin que él lo pidiera. Lavaba los platos lentamente, como si cada movimiento la reconciliara con la idea de un hogar. Barría el piso con delicadeza, casi con respeto, como si no quisiera molestar a la casa que la había recibido cuando el mundo la había rechazado. Él la observaba desde cierta distancia, sorprendido por la dedicación con que cuidaba aquel lugar que ni siquiera era suyo. A veces quería decirle que no hacía falta, que solo su presencia ya había cambiado su vida, pero se contenía. Entendía que para ella, hacer cosas era una forma de decir gracias sin exponerse demasiado. Una forma de recuperar algo que el pasado le había robado, la sensación de ser útil,
de ser bienvenida. Una mañana, mientras él revisaba el techo del granero, la vio salir al patio con una manta sobre los hombros. El frío era intenso, pero ella se aventuró igual, acercándose a los animales con un respeto silencioso. Se quedó observando a las gallinas, a las vacas, al perro que dormía junto al cobertizo. Había algo en su mirada que mezclaba curiosidad y nostalgia, como si esos pequeños seres le recordaran algo lejano y difuso. Él descendió de la escalera con calma y se acercó, cuidando que sus pasos no la sobresaltaran. «Si quieres, puedo enseñarte a darles de comer», dijo con voz baja. Ella lo miró, dudó un momento, y luego asintió. Fue un sí pequeño, pero lo sintió como una puerta que se abría un poco más. A partir de ese día, comenzaron a compartir más momentos al aire libre. Él le enseñó cómo llenar los comederos, cómo hablarle a los animales para que no se asustaran, cómo reconocer los cambios del clima solo mirando el cielo. Ella escuchaba con atención, como una niña que descubre un mundo nuevo, aunque su rostro todavía cargaba sombras antiguas. A veces, mientras él explicaba algo, ella lo miraba de reojo, viendo en sus gestos una bondad que aún le costaba creer. Había una ternura oculta en la forma en que acariciaba el lomo de las vacas o corregía la posición de una herramienta sin reproches. Esa ternura, silenciosa pero firme, empezó a derribar lentamente los muros que ella había construido alrededor de su corazón. La rutina se transformó en una especie de refugio compartido. Por las mañanas, él encendía la estufa y ella preparaba el pan con manos temblorosas pero más seguras que al principio. Había también risas breves, silencios cómodos, miradas que agradecían sin palabras. Y aunque ninguno se atrevía a imaginar demasiado lejos, los dos empezaban a entender que el destino había hecho más que cruzar sus caminos, les había dado la oportunidad de reconstruirse, uno al lado del otro. Con el paso de las semanas, él empezó a notar algo que nunca habría imaginado meses atrás: volvía a sonreír. No eran sonrisas amplias ni ruidosas, sino suaves, tímidas, casi involuntarias. Aparecían cuando ella se asombraba por algo simple, como el vapor de la sopa en días fríos o la tranquilidad del atardecer sobre los campos. También surgían cuando la veía mirar la casa como si fuera un lugar seguro, aunque todavía no pudiera llamarlo hogar. Pero cada vez que esas sonrisas aparecían, también veía otra cosa: el miedo profundo que aún se encendía en los ojos de ella, especialmente cuando caía la noche y las sombras se alargaban por los pasillos. Por las tardes solían trabajar cerca, compartiendo tareas en silencio, pero al caer el sol ella cambiaba. Sus manos empezaban a temblar levemente, su respiración se volvía más rápida y su mirada se dirigía, casi siempre, hacia la puerta. Él lo notó desde el primer día y quiso preguntarle qué ocurría, pero decidió esperar. No quería presionarla ni empujarla de vuelta a un lugar oscuro del que estaba intentando salir. Cada noche, cuando él cerraba la puerta principal con llave, veía cómo los hombros de ella se relajaban apenas. Ese pequeño gesto le reveló algo importante: su miedo no era a la noche, sino a lo que la noche traía a su memoria. Una de esas noches, el viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que la casa parecía respirar. Ella estaba sentada en el sofá, abrazando la manta que él le había dejado, pero sus ojos estaban perdidos en un punto que él no podía ver. Él se acercó con cuidado y preguntó si quería un té caliente. Ella asintió, aunque su mente parecía lejos de allí. Mientras él preparaba la infusión, la escuchó murmurar algo apenas audible. Al girarse, la vio temblando, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. No era un llanto fuerte, era el llanto de quienes han aprendido a sufrir en silencio para sobrevivir. Y él sintió como su corazón se desgarraba un poco más. Dejó la taza en la mesa, se sentó en la silla más cercana y esperó. No la tocó. No dijo palabras apresuradas. Solo estuvo ahí, presente, firme, ofreciendo un refugio que no exigía explicaciones. Después de unos minutos, ella respiró hondo y se limpió las lágrimas con la manga. «Perdón», dijo en un susurro tembloroso. Él negó suavemente con la cabeza.
no tienes nada que disculpar. La joven apretó los labios, como si quisiera creerle, pero su cuerpo estuviera acostumbrado a sentirse culpable por todo. Esa resistencia interna lo devastó. ¿Cuánto dolor tendría que haber soportado para pedirse perdón incluso por llorar? Los días siguientes intentó hacer las noches más llevaderas para ella. Dejaba una lámpara encendida en el pasillo, ponía más leña en la estufa para mantener la casa cálida y dejaba la puerta. Con la llegada de los primeros días más tibios, el invierno empezó a retirarse lentamente de la granja, dejando pequeños rastros de hielo que brillaban bajo el sol débil. Ella observaba por la ventana cómo la nieve se derretía en charcos alargados, como si la tierra misma respirara después de meses de silencio. Ese cambio en el paisaje parecía reflejar algo dentro de ella, un deshielo tímido, delicado, que apenas comenzaba a sentirse. Él lo notaba en su forma de caminar, en cómo sus hombros ya no estaban tan levantados por la tensión constante, en la manera en que sus pasos dejaban de ser un eco de miedo. Sin embargo, todavía había algo frágil en su mirada, como si estuviera aprendiendo a vivir sin la amenaza de un pasado que la acechaba. Cada mañana, solían compartir el desayuno cuando la luz empezaba a entrar por la ventana. Ella ya no se sentaba tan lejos de él. Poco a poco, se había ido acercando a la mesa hasta que, sin darse cuenta, sus sillas quedaron a 1 metro de distancia. Él fingía no notarlo, pero su corazón lo celebraba en silencio. Cada pequeño gesto era una victoria contra la sombra que la había perseguido. Ella empezaba a preguntar más cosas, cómo funcionaban las herramientas, cuando se sembraba el maíz, por qué algunas aves regresaban antes que otras al final del invierno. Preguntas que él respondía con gusto, sintiendo que ella buscaba algo nuevo, no respuestas, sino pertenencia. Un día, mientras él arreglaba la cerca que bordeaba el camino, ella se acercó con una taza caliente entre las manos. Sus pasos eran más decididos que semanas atrás. Él tomó la taza con gratitud y notó que ella lo miraba con una sonrisa pequeña, casi incierta, pero sincera. Fue la primera sonrisa que parecía nacer de un lugar sin miedo. «Te está quedando bien la cerca», dijo ella con voz suave. Él sintió un calor inesperado en el pecho. Aquel comentario, tan simple, tenía un valor profundo, era una muestra de interés en su trabajo, en su mundo, en él. La joven que había llegado rota empezaba a abrir espacio para la vida. Por las tardes, cuando el sol estaba más alto, solían caminar juntos hacia el establo para revisar los animales. Ella acariciaba el lomo de las vacas con una ternura que él no había visto antes. Parecía encontrar en esos gestos una paz que la alejaba de sus recuerdos. Él caminaba a su lado sin invadir, observando cómo se transformaba. A veces, cuando se reía por el comportamiento torpe de algún ternero, él la miraba de reojo, intentando grabar en su memoria ese sonido tan precioso. Aquella risa no duraba mucho, pero bastaba para iluminar el día entero. Era una risa nacida del presente, no de la angustia. Una tarde, mientras preparaban leña, ella se atrevió a preguntarle algo que nunca antes había dicho. ¿Tu casa siempre fue así de silenciosa? Él se sorprendió, no por la pregunta, sino por la intención detrás de ella. Le tomó un segundo responder. Antes, era más silenciosa aún. Ella lo miró con un gesto que mezclaba comprensión y tristeza. La primavera llegó como un suspiro suave que transformó la granja en un paisaje lleno de vida. Los árboles empezaron a cubrirse de brotes verdes, el pasto recuperó su color vibrante, y los pájaros regresaron con cantos nuevos que llenaron los amaneceres. Ella salía cada mañana al porche para respirar el aire tibio, sorprendida de cómo ese lugar, que antes solo era refugio, comenzaba a convertirse en algo más profundo. Él la observaba desde la cocina, viendo cómo cerraba los ojos para sentir el sol en el rostro. Había una serenidad en sus gestos que semanas antes parecía imposible. La joven que encontró tirada al borde del camino ya no era una sombra. Era una mujer que empezaba a elegir su vida. Él también había cambiado. Caminaba con más firmeza, con un brillo distinto en los ojos, como si su alma hubiera despertado de un largo invierno emocional.
La presencia de ella, tan silenciosa pero tan constante, le había devuelto algo que no sabía que aún existía en él, la esperanza. Cada día se sorprendía a sí mismo pensando en el futuro, imaginando cómo sería la granja con más vida, con más luz, con ella allí. Pero no se atrevía a decirlo. Temía que un gesto demasiado brusco pudiera romper la confianza que habían construido con tanta paciencia. Aún así, algo dentro de él comenzaba a soñar. Una tarde, mientras arreglaban las herramientas en el cobertizo, ella se quedó observándolo con una expresión que él no reconoció al principio. No era miedo, ni tristeza, ni duda. Era algo más suave, más cálido. He estado pensando, dijo ella con voz baja. Él dejó lo que estaba haciendo, sintiendo como el corazón se le aceleraba sin motivo aparente. ¿Sobre qué?, preguntó. Ella respiró hondo, como si reuniera valor. ¿Sobre irme o quedarme? Él sintió un vacío abrirse dentro de su pecho, aunque intentó ocultarlo. Sabía que ese día llegaría. Sabía que ella merecía libertad. Pero la idea de verla marchar le dolió más de lo que esperaba. Ella bajó la mirada, jugando con los dedos, antes de continuar. Durante mucho tiempo pensé que no tenía un lugar en el mundo. Que solo podía huir. Su voz tembló un poco, pero siguió. Pero aquí, ya no siento que solo estoy escondiéndome. Las palabras se clavaron en él como un rayo de luz. Ella levantó la mirada, con una vulnerabilidad completamente honesta. Aquí siento que vivo. Él no supo qué decir. Solo la miró, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Era la primera vez que ella hablaba del presente sin miedo, sin sombras detrás. La conversación quedó suspendida, flotando entre ambos, hasta que ella dio un paso más hacia la primavera avanzó hasta envolverlo todo con un brillo cálido, y la vida en la granja se transformó en un ritmo suave compartido entre ambos. Ella caminaba por los pasillos sin miedo, como si la casa la hubiera adoptado por completo. Él la observaba desde la distancia justa, agradeciendo en silencio cada pequeño gesto que confirmaba que su decisión de quedarse había sido real. Ya no era una invitada temporal, ni una sombra recuperándose de un pasado tormentoso. Era parte del lugar, parte del aire, parte del renacer que él nunca había imaginado volver a experimentar. Y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, sabían que algo fundamental se había asentado entre ellos. Los días se hicieron más largos y luminosos, y la cocina se llenó de aromas que antes nunca aparecían cuando él vivía solo. Ella preparaba pan con una dedicación serena, y él la ayudaba a encender la estufa mientras intercambiaban miradas que hablaban más que las palabras. Había confianza, suavidad, un entendimiento profundo que solo nace después de haber caminado juntos por la oscuridad. Cada vez que ella sonreía, la casa parecía respirar un poco más, como si también se hubiera liberado de un peso antiguo. Él se sorprendía sintiendo una gratitud inmensa por algo tan simple como verla existir con calma. Las tardes se convirtieron en su momento favorito. Caminaban juntos por los campos, observando cómo las nuevas plantas brotaban bajo la luz tibia. Ella escuchaba cada explicación como si descubriera el mundo por primera vez, y él se sentía orgulloso de poder enseñarle algo, de ofrecerle un pedazo de la vida que siempre había deseado compartir con alguien. A veces, cuando el viento soplaba suave, ella se acercaba un poco más, sin miedo. Y él, sin tocarla, sentía que el corazón le latía de una forma que creía perdida. Era un ritmo nuevo, tranquilo, pero profundamente humano. Por las noches, la casa ya no era un refugio silencioso para cada uno por separado. Se había convertido en un espacio compartido, donde la compañía era tan natural como el crepitar del fuego. Ella tarareaba melodías mientras ordenaba la mesa, y él se quedaba escuchándola desde la silla, agradeciendo por ese sonido vivo que llenaba los rincones donde antes solo habitaba el pasado. El miedo todavía regresaba a veces, como un visitante indeseado, pero ahora ella no lo enfrentaba sola. Él se quedaba cerca, sin invadir, sin exigir, simplemente existiendo a su lado hasta que su respiración recuperara la calma.
Con el tiempo, ella comenzó a hablar más de sí misma. No de su pasado completo, ese seguía siendo un territorio sagrado que aún necesitaba sanar, sino de sus sueños, de las cosas pequeñas que alguna vez quiso y nunca pudo tener. Le habló de su deseo de aprender a cultivar sus propios alimentos, de su anhelo de tener un lugar donde pudiera sentirse en paz sin mirar constantemente sobre su hombro.